especial a todas las compañeras y colegas que nos están acompañando, que uno a uno se han ido sumando y fue un gusto verlos llegar. La temática, ¿qué hace la temática de educación en ingeniería en clave del ODS dentro de esta cátedra de desarrollo tecnológico y transferencia que parecería que tuviera otro tipo de discursos a traer? Bueno, surge principalmente pensando que el desarrollo tecnológico y transferencia lo hacen personas. ¿Y esas personas quiénes son? ¿Quiénes las forman? Bueno, estamos en un contexto de ingeniería, entonces hablemos de educación e ingeniería. Y esas personas que esos talentos que se necesitan, están todos los que necesitaría el desarrollo tecnológico y la transferencia. Entonces, es una oportunidad para hablar en clave del ODS en el contexto de lo que es la educación en ingeniería. Muchas gracias a las seis y a todas las instituciones convocantes. Y bueno, quiero, antes de pasar a la otra diapositiva, eh, decir por qué tengo estas hojas que están ilustrando la portada. Estas hojas son las hojas del abedul que representan a la Cátedra Matilda y que una sola es algo individual, pero que el árbol del abedul tiene la característica de ser un árbol de la sabiduría y que así como las hojas son individuales, van formando comunidades y en sus remolinos van llegando y posiblemente llevando esa sabiduría a otros territorios. Entonces me pareció adecuado que en este contexto latinoamericano y del Caribe poder hacer esos remolinos que volaran a través de los distintos lugares donde nos están acompañando quienes están asistiendo a esta charla o conversación, que así me gusta llamarla, y espero que así sea. Entonces, desde ese punto de vista de que esos talentos y qué puede hacer la educación de ingeniería para lograr ese desarrollo tecnológico y transferencia en estos tiempos, es que, es que me propongo traer acá como tema no sé si de debate, pero de reflexión, que la formación en ingeniería atraviesa sistemas de acreditación que miran muchas cosas, desde recursos materiales, recursos humanos, administrativos, pero todo lo que está involucrado tiene que ver con que lo que se puede acreditar es una educación de calidad. Y eso el ODS 4, porque las facultades de ingeniería o los espacios de formación en ingeniería están todos comprometidos con los ODS. El ODS 4 particularmente nos habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y nos remarca algunas metas. Y traigo aquí algunas de esas metas que son representativas para tener en cuenta hoy en este espacio, como es asegurar el acceso igualitario a la formación superior. Y especialmente destacan a la educación, a la formación superior en cuestiones técnicas, tecnológicas. No es lo mismo técnico que tecnológico, pero están bastante hermanadas. También en el aumento de las competencias para acceder al empleos tecnológicos o de ingenierías, y la eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables. Entonces, aquí dentro de lo que es el ODS 4, que de educación de calidad de Facultad de Ingeniería, que creo que todos estamos comprometidos, aparece como un punto de calidad, un ítem de calidad, un criterio de calidad, la cuestión de la eliminación de la disparidad de género. Entonces, cuando hablamos de género, nos atraviesa y nos lleva, nos conduce al ODS 5. El ODS 5 de igualdad de género nos trae unos términos muy inspiradores. ¿Qué es el ODS 5? ¿Qué propone? Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La igualdad de género lo toman y lo consideran que es un derecho humano esencial para construir un mundo pacífico,
próspero y sostenible. Por lo tanto, nuestras metas y compromisos están hermanados y están enlazados con este ODS 5. Y en ese ODS 5, las metas que traje aquí, porque hay varias y otros distintos enfoques, nos hablan de eliminar cuestiones de discriminación, violencia, pero sobre todo lo que la Cátedra Matilda busca es asegurar la participación plena de la mujer en igualdad y de oportunidades. Y para eso tendríamos que hablar en algún momento, y va a haber momentos en esta charla, de cuestiones de políticas y leyes para lograr esa igualdad y el empoderamiento. A veces la cuestión de políticas y leyes a los que somos docentes o estamos en el terreno nos parecen cosas lejanas o abstracciones, pero son las que iluminan o prescriben las cuestiones que después van al terreno donde nosotros nos desempeñamos. Entonces, esos ODS, no digo que son los principales, pero se hermanan y impactan en todos los otros ODS que el desarrollo tecnológico y transferencia tienen en cuenta y consideramos. He nombrado varias palabras que quisiera dejar un poco aclaradas, ¿no? Como el decir desde dónde decimos, desde dónde estamos parados. Bueno, esos conceptos que muchas personas que nos están acompañando seguramente son más expertos que yo, pero creo que conviene hacernos un discurso común. Cuando hablamos de género, se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombre y mujer. Esto es propio de mujeres, o esto es para las nenas, esto es para los varones. Y eso como una construcción que es nada más que construcción social de roles. ¿Qué entendemos por igualdad de género? Bueno, ya lo adelantamos. Es un principio jurídico universal, es un derecho humano. Entonces, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para todas las personas, independientemente de su género, es para tomarlo en su justa medida de derecho. Y para lograr esa igualdad, a veces hay que pasar por otro concepto que a veces se confunde o se utiliza en forma como sinónimo, pero que no lo es, que es la equidad de género. Y la equidad de género no es un derecho, es simplemente que la palabra simplemente no le quite valor, introduce un componente ético para asegurar una igualdad real que compense la desigualdad que el género femenino arrastra, por ejemplo, en las representaciones en STEM, que es el tema que nos ocupa hoy. De la equidad de género, eh, en nuestras familias, o los que somos padres, o los que somos docentes, sabemos que la equidad de género la tenemos casi en forma natural. Sabemos quién está necesitando un apoyo más que otro, pero esos apoyos no significan que esa persona sea disminuida respecto a otros, sino que las condiciones en que se encuentra necesitan que en ese momento deba ser enfocado o ponerle esa colaboración. Hay imágenes que están muy difundidas, como ponerle un banquito más alto, pero esta cuestión de mujeres no es que las mujeres están en un poquito más bajo para ponerle ese banquito. En mi concepción, yo creo que está corriendo carreras que en sus casos son carreras de postas o carreras con barreras, y entonces a lo mejor más que ponerle el banquito hay que sacarle esas barreras. Entonces, estos temas que no son temas de mujeres solas, no son temas que se nos ocurren, sino que hay una implicación institucional del ODS 5 en las instituciones del LATAM y el Caribe. Y así podemos decir que es un compromiso que lo tomó la CEI
a COFI y CONFEDI, que son la SEI, el Consorcio Latinoamericano, a COFI es la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y CONFEDI es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería en la Argentina, en todo el territorio consideraron que este era un tema para realmente apropiarse y realizar acciones. Y así es como en el año 2020, eh, en plena pandemia, surge Calmatilda. Calmatilda es otra cátedra abierta latinoamericana, pero, y que se llama Matilda, que ahora lo vamos a aclarar, y que está centrada en este ODS 5 en el tema mujeres en ingeniería. El ODS 5 tiene muchas vetas que otras instituciones u otros espacios las toman, pero el espacio Mujeres en Ingeniería es un espacio que desde lo institucional, Calmatilda está llevando una bandera. ¿Qué entendemos por el accionar de la cátedra? Bueno, es un espacio académico para el debate, la reflexión, la construcción colectiva de conocimientos, la docencia y la investigación, y la realización de actividades dinamizadoras y promotoras de la igualdad de derechos, oportunidades y espacios para las mujeres en el ámbito académico, profesional y para el fomento de vocaciones por la ingeniería en niñas y jóvenes de América Latina. ¿Qué significa? Que es un lugar donde se genera conocimiento, donde se debate, donde se cruzan las ideas, donde eso se lleva o se transforma en acciones y que tiene una mirada clara de buscar la igualdad de derechos y oportunidades, tanto en las cuestiones en ámbitos de vocacionales, académicos y profesional. O sea que el sentido amplio es eso, Cátedra Matilda, y que lo realiza a través de eh, voluntariado, voluntariado de aproximadamente 120 personas a lo largo de Latinoamérica, que son varones y mujeres que están involucrados en la ingeniería y que también algunos son referentes de instituciones que están participando en Cátedra Matilda, que si no estoy equivocada, son aproximadamente 60 instituciones a lo largo de Latinoamérica que están participando de las actividades de Cal Matilda como institución referente, ¿no? Bueno, los que estamos en Cal Matilda estamos muy acostumbrados a hablar del efecto Matilda, pero no todo el mundo tiene que tenerlo claro. Entonces, una breve referencia de qué es el efecto Matilda. Matilda Gage, allá por el siglo XIX, en 1800, mediados de 1800, es una activista por los derechos de las mujeres, detecta una invisibilidad de las mujeres y de sus méritos. O sea que si una mujer generaba alguna actividad o una patente o, o producía un conocimiento digno de publicar, posiblemente llevaba el sello de un hombre. Era asumido como la autoría de un hombre. Y eso ocasionaba que eran invisibles las mujeres. Pasado un siglo, Margaret Rossiter, historiadora, se preguntó para su tesis doctoral y en algunas reuniones se preguntó, ¿y dónde están? Leía mucho sobre científicos, trabajos científicos, y preguntó, ¿dónde están las mujeres científicas? Y le dijeron, no hay mujeres científicas. Y no hubo mayor provocación para Margaret para que haga su tesis de doctorado, en, rastreara, se metiera en las bibliotecas, encontrara 500 científicas formaron su portfolio, mejor dicho, para su tesis doctoral. Y en esos estudios que ella hizo, detectó especialmente en el campo científico la insuficiente valoración que sistemáticamente se hacía de las mujeres y al escaso reconocimiento a sus contribuciones académicas. Y en el año 1993, o sea, apenas 30 años atrás, 32 años atrás, eso toma forma y se llama efecto Matilda.
y nos lleva a la comunidad de ingeniería, a empezar a identificar que algo estaba pasando cuando detectamos las brechas de género en la ingeniería. Y entonces esto ha transcurrido a lo largo de casi 3 siglos. Entonces, en eso estamos y por eso llamamos efecto Matilda. Y la cátedra se llama Matilda. Vamos a avanzar hoy sobre retos y oportunidades basadas en evidencias, dijimos. Bueno, evidencias que surgen de historias narradas, ensayos que están plasmados en los libros Matilda. Yo después al final les voy a dar los enlaces para donde pueden encontrar estas producciones. Cada uno de estos 6 libros tiene aproximadamente 40 ensayos escritos por mujeres en ingeniería, o sea que parece que había mucho para contar de mujeres que recién recibidas, algunas estudiantes, pero otras pioneras pero contemporáneas, ¿no? Y en esos ensayos, como tratan de promover que más mujeres se inserten o estén en el ámbito de la ingeniería, son bastante pro buenos mensajes, ¿no? Pero leyendo entre líneas, uno va a encontrar algunos rasgos que nos van a dar este pie para entender cómo se van formando estas brechas de género. Así que estos son pero muy interesantes de leer y bueno, y son motivo de estudio los contenidos de estos libros. Otra evidencia que soportan las cosas, los temas, las afirmaciones que vamos a hacer hoy, son las evidencias que surgen de la investigación e innovación en mujeres en ingeniería a través de los 3 simposios que se han realizado y organizado desde el Comité de Investigación de Cátedra Matilda. Nació como, bueno, una oportunidad de publicar y de traer publicaciones, porque la pregunta es, ¿qué es lo que se está haciendo en Latinoamérica sobre este tema? Bueno, en el año 22 se hizo el primer simposio. Estamos hablando que la cátedra se inició en el 2020, así que tenemos 6 libros de experiencias y tenemos 3 libros de investigación. En estos libros hay aproximadamente también 40 artículos. Los ejes temáticos son vocaciones, la trayectoria académica y investigación, y en el último se han incorporado temáticas de discriminación y de violencia. Es interesante ver los mapas. Cuando en el primer simposio, en el año 22, vemos que la sorpresa es que en muchas instituciones la temática estaba siendo abordada con calidad de trabajos científicos, pero principalmente centrado en Colombia, Argentina y México. Ya cuando pasamos al segundo simposio, vemos que esos puntitos se multiplican en Latinoamérica y se multiplican, bueno, a lo mejor porque no se habían presentado antes o porque a lo mejor el saber que están estos espacios resultan inspiradores para publicar. Y en el último simposio que se hizo en el 2023 y que puedo anunciarles que ya estamos esperando los trabajos, la presentación de trabajos para el próximo que se va a hacer en diciembre, el cuarto simposio, ya está pedida la convocatoria, ya los trabajos están viniendo de Estados Unidos y de Europa también. Entonces, cada uno de estos simposios nos muestra que hay mucho trabajo y en general son trabajos hechos desde el voluntariado también, porque las facultades de ingeniería no muchas veces o no en todos los casos reconocen estos como trabajos financiables. Entonces, en base a esas evidencias, podemos tratar de ver, bueno, cuáles son esos retos que nos presenta el ODS 5 para la educación en ingeniería.
Bueno, el reto más significativo es el de la brecha de género en ingeniería, entendiendo como las brechas esas diferencias de habilidades y capacidades que la sociedad asigna a las mujeres y a los hombres, y que en las profesiones de ingeniería se basan básicamente en símbolos o representaciones, digamos, muy asociado a la matemática y a las ciencias, y que estas representaciones se aprenden desde los primeros años de vida y direccionan nuestras elecciones. No estoy hablando de que la matemática, sino de la representación que tenemos a través de esas habilidades y capacidades que asignamos. En esto mejor las niñas, en esto mejor lo van. Esas capacidades, hasta los estudios muestran que hasta eh, más o menos el comienzo de la adolescencia es bastante parejo, no se nota tanto la brecha, pero empezada la adolescencia, los primeros años de lo que acá llamamos secundario o escuela media en otros países, empieza a incrementarse la brecha. Y que esa brecha lleva a que las disciplinas STEM, o sea, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, parecen que es todo un mismo paquete, pero que dentro de eso mismo también se encuentran divisiones de género. No todas las ingenierías tienen la misma aceptación o la misma convocatoria de las mujeres, por ejemplo. Ya eso ya lo vamos a ver. Y estas diferencias se observan tanto en la formación académica como en el mundo del trabajo. O sea que la brecha empieza cuando se es joven y luego eso continúa en el ámbito de la ingeniería. Bueno, hablando de brecha de género en educación, ingresemos en la educación en ingeniería. ¿Y qué es lo que pasa cuando miramos los números, los indicadores de ingreso? Yo acá traje ingresos actualizados de mi facultad, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro. Este año, como venimos haciendo hace 3 o 4 años, pasamos una encuesta y a su vez generamos los datos administrativos, ¿no? De ingreso. Las encuestas nos dicen, las niñas, las mujeres, que las carreras no tienen género. Pero sin embargo, cuando miramos acá los porcentajes de ingresantes en las carreras, por supuesto, en ingeniería química encontramos que arriba del 60%. Entonces nos dicen, acá no hay ningún problema, no veo el problema, no veo la brecha. Bueno, pero miremos en otras carreras y vamos a encontrar que ingeniería civil no está tan lejos, pero industrial, agrimensura, tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos a una ingeniería electromecánica? Estamos en una brecha de un ingreso de un 4%. Entonces parece ser que ese imaginario de roles asignados no es tan imaginario en abstracto, sino que también influye. Cuando vamos a la matrícula universal, bueno, nos dicen, en la Argentina por lo menos, las universidades están llenas de mujeres. Claro que sí, las mujeres son más del 65% en la Argentina en el conjunto universitario. Pero cuando empezamos a mirar el detalle por, por sector o por tipo de carrera, eh, encontramos que hay predominancia en educación, en salud, en arte, y así vamos encontrando diferencias hasta que, centrémonos en lo que nos interesa, la menor matrícula de mujeres es en ingeniería. Entonces, algo está pasando. Y en ese algo está pasando, hay razones. Hay razones de cuando miramos el ingreso, tenemos que mirar cuáles fueron los factores que afectaron ese ingreso. Y entonces, en vez de traer los números, aparece algo más representativo, que es lo cualitativo, que es la palabra. Y estas palabras están rescatadas de los libros de Cátedra Matilda y de algunos trabajos de investigación.
Recuerden que les dije que los libros de Cátedra Matilda en general no mostraban facetas negativas porque trataban de promover vocaciones, entonces eran muy delicadas. Pero leyendo los libros, uno encuentra que hay factores de familia donde decir que voy a estudiar ingeniería es motivo de hasta de echar de casa. eh, que en en reuniones sociales, y esto no estoy hablando de 1810, esto lo dijo una chica de 17 años este año, que una señora en un cumpleaños le dije que iba a estudiar ingeniería química y me dijo, te va a ser difícil, porque eso es para hombres. Que a su vez cuando alguien está en carreras, por ejemplo, esta otra chica que ya es estudiante y se graduó hace poquito, estaba en la escuela técnica, ella había sido del pocas que ingresan a la escuela técnica. Y entonces los mismos profesores le dicen, ¿qué haces vos acá? Tendrías que estar lavando platos. Es increíble que este trabajo no es para mujer. ¿Estás segura que querés seguir ingeniera mecánica? Hoy es ingeniera mecánica. ¿Mm? Entonces, todo lo que yo estoy mostrando acá, estas son cuestiones y manifestadas por mujeres de éxito que a través de estos discursos no se amilanaron, que pudieron, pero a lo que me falta son los discursos de las que no llegaron. Entonces, también el contexto afecta, las redes sociales, porque bueno, que la mayoría de ingenieros son hombres, que hay memes que cuando algo está hecho mal, seguro que lo hizo una mujer, eso lo dijo un chico este año. Y institucionalmente a veces se llega a la inscripción en la facultad y se encuentran con personas con estereotipos fuertes, como decir, no te equivocaste de carrera, nena, ¿por qué te vas a escribir en ingeniería electricista? Entonces, los números son representativos y están en muchos lados, pero poder rescatar estos discursos nos van a hacer entrar en el tema de qué es lo que puede estar pasando. Cuando vamos a la graduación, eso es claro. La graduación nos muestra que hay carreras, como acá, ingeniería eléctrica. Esto es de la Universidad de San Juan de Argentina. Es una universidad, la Facultad de Ingeniería es muy reconocida en las acreditaciones, tiene las mejores acreditaciones de calidad y que en este informe del año 2019, que después desapareció de las redes, no sé por qué, eh, la ingeniería eléctrica tiene cero graduación en mujeres, electromecánica cero graduación, electrónica cero graduación. Bueno, y, en- y así eso se llama brecha. Y la brecha, desgraciadamente, se acentúa en aquellas carreras de más alta demanda. Aquí están estas que nombré como las que tienen más brecha, pero también lo podemos trasladar y llevado a un momento más actual a las tecnologías de la nube, de la inteligencia artificial. Y entonces cuando pensamos en desarrollo tecnológico y transferencia, quiénes son esos talentos, cuántos talentos estamos desperdiciando. Y para que esto pase en la graduación, es que también hay una historia en el trayecto formativo, ya en la universidad. Y en el trayecto formativo encontramos que acá la clásica, hay pocas mujeres estudiando, así que en muchos casos son únicas en el aula. Y los mensajes más fuertes vienen de los profesores. Entonces encontramos, estos no, recuerden que Cátedra Matilda, los libros son 6 de 40 trabajos, son 240 trabajos, y les puedo asegurar que en cada uno se encuentra algún rasgo. Traje algunos, y no los más fuertes. Por ejemplo, este profesor, en la clase de proyecto, el profesor frente a la clase dice, no trabajo con mujeres, ¿no? Bueno, en otro profesor, por ser mujer, diste una buena respuesta. Yo creo que acá entre el público hay gente muy hábil para estar detectando si en algún caso hay discriminación
o hay violencia, o hay desmérito. Bueno, me van a ayudar al final. Por ejemplo, también un profesor que si sos mujer no te deja participar. No importa que sea la única que tiene la mano levantada. Él prefiere que no responda a nadie. Y esto que después se repite cuando ya hacen el ejercicio profesional, es que las ideas no son escuchadas en el grupo de sus compañeros y bueno, y aquello si el profesor no le permite participar, menos es escuchada. Entonces, esto puede ser para algunos como decir qué sensible sos o qué importancia tiene, pero estar 5 años de carrera en estos contextos debe tener su consecuencia. Cuando estamos en el ejercicio de la ingeniería, cuando ya se graduaron, tenemos otros indicadores. Por ejemplo, en la profesión independiente, ¿a dónde van las mujeres? ¿Van a la profesión independiente o a la profesión dependiente? Cuando miramos acá el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, que es un colegio de ingenieros grande, solo el 12% son mujeres. Y ahí están todas el tipo de programas de ingeniería. O sea que no estamos hablando de un 27%, un 30%, como es la numeraria universal, sino que acá se reduce que por la cuestión de ser independiente. En el ejercicio profesional dependiente, sea tanto industrial como sea académico o científico, encontramos que hay cuestiones de ingreso, pero también hay, en la carrera jerárquica tiene sus límites. Entonces, en las juntas directivas en lo industrial es minoritaria la presentación. En lo académico muchas veces no nos damos cuenta, pero las mujeres están representadas por la barra verde, están viendo que al ingreso son muchas, pero que a medida que va avanzando la carrera hacia un cargo de titular, van siendo menos la proporción. Y lo mismo pasa, está estudiado, por ejemplo, en el CONICET, que es la, la representación de la investigación en la Argentina, ¿no? Y entonces ustedes van viendo ahí un efecto que las verdes van bajando, mientras las violetas van subiendo, y en algún momento se cruzan, y eso se conoce como un efecto tijera, ¿no? Que a medida que aumentan en la jerarquía, baja la proporción de mujeres. Entonces, la profesión también tiene cosas para contarnos en lo cualitativo. En lo cualitativo nos dice que hay cuestiones de contratación, como que no se le pregunta lo mismo a un hombre que a una mujer. Entra a jugar en la cuestión de contratación el pensamiento si se va a tener hijos o no, que los colegas, cuando son contratadas en cierto ámbito, ¿cómo contrataron a una mujer? Vas a ir entaconada al campo, le dicen a esta topógrafa. Otra que recibe esto de sus colegas ingenieros en una capacitación ya de alto nivel, ya graduada. O sea, pero esto es interesante porque no lo cuenta ella, lo cuenta alguien, un hombre que la conocía. Se burlaban de ella, primero por ser la única mujer inscripta en un curso y luego por su contextura. Esta ingeniera, que ahora es empresaria, que da trabajo en el mundo y que es experta en cuestiones de mantenimiento y está en el mundo del petróleo, le decían que no iba a poder pasar el curso, que seguro las máquinas la iban a triturar porque ese es un trabajo de hombres. Y esta mujer da mucho trabajo a muchos hombres en este momento. Es de Ecuador. Bueno, ¿y qué pasa con los jefes? Bueno, hay jefes que, así como decía el profesor, no trabajan con mujeres. A otros que le dicen, bueno, tenés que ir a cocinar. Y otros que me parece bastante violento, que cuando en reuniones, en viajes de trabajo de 800 kilómetros por ruta, eh, no permitirle ir más de una sola vez al baño por un preconcepto que las mujeres tardan mucho. Habría que informarle que quizás por algo se tarda, sobre todo cuando se es joven.
Y antes de pasar, encuentro esta colega que es exitosa en la parte de, de hierro y estructuras, que dice que muchas veces le pasa en reuniones de empresas que no la miran cuando habla. Lo mismo que decía una estudiante, no, mi voz no se atiende. Entonces, aquí tenemos estos factores, nos muestran ciertas cosas, como que hay algo invisible que necesitaba ser hablado, donde hay cuestiones de ignorar, de humillar, de desvalorizar, de invisibilizar. O sea, esto es un iceberg. La parte visible ocurre, pero no estamos hablando de esos extremos, estamos hablando de lo que no se ve, de esta llamada violencia simbólica, que se refiere a las formas de opresión y dominación que se manifiestan a través de símbolos y discursos, y bueno, y que se instalan dentro de una cultura. Y que esas violencias no siempre son evidentes, por eso la palabra sutil que resaltaba, pero tienen efectos concretos en la vida de las personas y que afectan su autoestima y sus relaciones y las oportunidades que tanto nos dice el ODS 5 que debemos tener en cuenta. Entonces, todo este tipo de matriz impacta en la autoeficacia de mujeres en ingeniería y las acerca o las aleja. ¿Qué es la autoeficacia? Esa creencia para decir, bueno, tengo capacidad, soy bueno para algo, y que se basa en haber podido tener experiencias de éxito, en que tener algunos referentes o modelos de éxito, y que estar en un contexto social que me persuada socialmente que soy capaz. Y por supuesto, todo eso afecta el estado emocional que hace que cuando esas cuestiones no se dan o son negativas, forman una matriz de factores que influyen en la baja autoeficacia y ¿qué termina siendo? Uno evita la tarea, falta motivación, hay sentimientos de desesperanza y entonces, ¿para qué voy a estar ahí? Me voy o no ingreso. Hemos consultado a más de 70 ingenieras colombianas por un trabajo de investigación que está próximo a publicarse en un libro. ¿Qué factores o qué habilidades tuvieron o las fortalecieron para ellas en sus roles de ejercicio profesional? Muchas de ellas en cuestiones de liderazgo también, ocupando lugares de liderazgo. Y fíjense que lo que resaltaron, no resaltaron cuestiones técnicas. Las técnicas está por dicho de que son iguales. Todos hemos formado ingeniería y hemos pasado las evaluaciones satisfactoriamente para poder tener ese título de ingeniero. Pero hay otras cuestiones como el trabajo de equipo, liderazgo, comunicación, que son las que resaltan, que son las que importantes de tener en cuenta. Eso que llamamos competencias blandas y que en mi estancia de hace poquito tiempo en Colombia, hablando con algunos colegas, me encantó poder escucharlas como competencias de poder. Y las ingenieras, bueno, no puedo volver para atrás, y las ingenieras nos marcan algunas cosas o requerimientos. Requerimientos como que hay que formar, transversalizar y formar en género, que tenemos que mostrar modelos y que, bueno, y realizar iniciativas que cambien esta situación. Entonces, hablando de oportunidades, podemos mirar algunos hallazgos. En forma más rápida, porque hay otras cosas que me quiero detener, algunos hallazgos que casi todos lo sabemos, pero que no nos ponemos a pensar. Bueno, las evaluaciones PISA nos están hablando de los países latinoamericanos no somos los que más nos lucimos en los resultados. Y bueno, ¿qué es lo que se está tomando qué es lo que se está haciendo?
para cambiar esas situaciones, porque sabemos que la ingeniería se asocia mucho con el éxito en la matemática y las ciencias, donde también se nota mucho la brecha, sobre todo ahí donde decíamos en el comienzo de la adolescencia. Y hemos encontrado un hallazgo que para a lo mejor algunos ya lo conocían, pero que nos hablan de la ansiedad matemática como un punto donde habría que intervenir. La ansiedad matemática no es que me gusta la matemática o no me gusta la matemática. La palabra ansiedad significa que afecta la emoción de la persona que está en ese contexto de realizar o enfrentar una situación matemática y que le produce todo lo que produce cualquier ansiedad, palpitaciones, temores, y que termina siendo evadiendo. Entonces, lo traigo acá porque tendríamos, no es cuestión solo de psicólogos, es cuestión de educación y de contexto. En la ingeniería encontramos cuestiones que serían mejorables como la comunicación institucional, tener indicadores de brechas de género, formar por competencias, pero incorporando estas visiones que decimos. Y bueno, y hay iniciativas, hay muchísimas iniciativas a lo largo del territorio. Después vamos a hablar cuáles son esas características. Y entonces eso nos lleva a decir que las políticas educativas tendrían que mirar un poco cuál es el enfoque de su legislación, la cuestión de que el currículum, qué didácticas se está teniendo en las STEM, no solo en la universidad, sino antes también, ¿no? En los niveles previos. Y tener de alguna manera una visión amplia de territorio con un mapeo de políticas educativas que a lo mejor a algunos países nos puede ilustrar qué es lo que está pasando en otros. Entonces, hay recomendaciones. Esas recomendaciones en general, y para no entrar en demasiado detalle, apuntan a que es necesario generar evidencias, o sea, hay que trabajar fuertemente sobre estos temas en la investigación, que hay que fortalecer alianzas regionales, porque de alguna manera son inspiradoras y a su vez sostienen lo que estamos haciendo y nos permite esas alianzas no solo tener la mirada local, y transversalizar con perspectiva de género la educación en ingeniería y garantizando de alguna forma también, para poder hacerlo, la capacitación, la formación de los docentes y promover sobre todo el cambio curricular. Voy a poner mucho énfasis en eso. Y para el cambio curricular, tenemos modelos didácticos como para que algunos impactan negativamente la autoeficacia y otros impactan o impactarían mejor. Por un lado, tenemos los modelos didácticos, el modelo didáctico que yo llamo exclusivo porque la palabra excluyente no me gusta, pero sabemos que exclusivo es algo para pocos. Y que desde el currículum no incluye los fundamentos de equidad de género, los contenidos sin contexto, hay una planificación rígida y que se contrapone con una mirada inclusiva del currículum que revisaría esa integración del ODS 4 y ODS 5, la contextualización de contenidos y la planificación flexible con un aprendizaje centrado en el estudiante. Aprendizaje centrado en el estudiante es una palabra que prácticamente, una expresión que está prácticamente circulando en todas las universidades de Latinoamérica. Bueno, si el aprendizaje está centrado en el estudiante, pensemos que nuestros estudiantes también son hombres y son mujeres. Entonces, poner ese foco. Las cosas no quedan en el currículum. Además que el currículum no es solo lo que pasa en el aula o en el papel, sino que hay currículos oficiales y currículos ocultos, pero bueno, serían otros temas. Lo llevamos a la práctica docente. Bueno, ¿qué mirada tenemos los docentes de lo que es enseñar, el enseñar? Bueno, ¿veo que la enseñanza es como acumulación o lo veo como una construcción social? ¿Lo veo como una ingeniería que aplica matemática, ciencia y tecnología y es solo eso? ¿O la ingeniería es otra cosa, es crear, resolución y pensar sobre todo en que eso que estoy haciendo o aprendiendo, formándome, va a tener un impacto social?
que la enseñanza es pararme y transmitir, o la enseñanza es constructivista y significativa. Con algo constructivista habla de procesos, habla de historias, y el significativo habla que nada cae en algo vacío, sino que va construyendo y creando redes cognitivas. Un modelo didáctico que desconoce la brecha de género, acá no hay ningún problema. Conozco muchos casos, acá no hay ningún problema. O reconoce la brecha de género, la invisibilidad de las mujeres en STEM, o hay visibilidad de las mujeres en STEM, los discursos estereotipados o la atención dinámica de sociales, dinámicas sociales y estereotipadas. Y bueno, y las actividades que proponemos. Las actividades, si vamos al modelo inclusivo, tendrían que conjugar el cambio conceptual, el actitudinal, el metodológico, experiencias prácticas, reales, trabajo colaborativo y de equipo es fundamental para la formación de liderazgo y la formación de competencias blandas. Las competencias blandas acá ustedes las tienen en los documentos de las facultades de ingeniería. Muchas veces son las hermanas menores de las competencias tecnológicas. Pongamos, por favor, el foco en las competencias blandas, que ahora aprendí a llamarlas como competencias de poder, porque los trabajos del futuro y presentes también necesitan de estas competencias tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, se pueden trabajar reconociendo las situaciones de inequidad. Yo de esta no me voy a detener en todo, así que si alguien le quiere hacer una captación de pantalla, no hay ningún problema, pero las situaciones de inequidad, por ejemplo, si hay existencia de techo de cristal, hay que formar el liderazgo. Si hay exigencia de tener que demostrar superlativas condiciones para la función ingenieril, que eso es cuando estudiamos, vemos que las ingenieras no se quedan ingenieras, son máster, son doctoras, tienen una formación excepcional. Entonces, formarse para esa postulación y hacer visible y defender ese papel, ese rol a cumplir. Los discursos, la naturalización de los sesgos, la invisibilidad de los referentes, la multiplicidad de roles a conciliar como mujer en ingeniería, como por ejemplo aprender a conciliar los roles de familia y profesional. Hay muchas que paran su vida porque, bueno, vino un niño. ¿Y qué pasa? Vino un niño. Para mí y para las otras personas también. Y la minoritaria presencia de las mujeres empresarias en la ingeniería, que esta cuestión es clave. Vimos recién que el poco porcentaje de mujeres que trabajan en el ámbito independiente. Entonces, tenemos oportunidad en la formación de competencias. Las iniciativas, bueno, hagamos algo. Uno dice, hagamos algo. Bueno, tomemos iniciativas. En general, lo que hemos encontrado es que muchas iniciativas no cuentan con respaldo formal, que son esfuerzos individuales, que muchas se centran en lo tecnológico y que no ponen tanto énfasis en estos factores socioculturales que tenemos que aprender todos, no solo las mujeres, sino que el cambio es para todos. Y falta de evaluación, o sea, si esas iniciativas la hice, pero qué resultado me dio, y que los resultados muchas veces se basan en percepciones, me parece que salió lindo, que fue interesante, pero en general hay una ausencia de diagnóstico específico. En Latinoamérica hemos visto que hay muchísimas iniciativas y muchas muy inspiradoras y pocas que cuentan con una documentación o un respaldo que podría darse desde los respaldos institucionales, desde las buenas prácticas, resaltando que las buenas prácticas son aquellas que empezando son innovadoras, pero que además muestran eficacia, que son sostenibles en el tiempo y que son transferibles. Y bueno, las buenas prácticas, también si quieren tomar una foto, porque no me voy a detener en cada uno de estos puntos, pero las buenas prácticas son muchas, pero tienen que tener esas características, no solo acción, sino buena práctica. Y entonces pueden estar enfocadas eh,
hay políticas que enfocan a distintos puntos. Y, por ejemplo, hay políticas que apuntan a adquirir habilidades STEM y derribar estereotipos. Entonces, ahí esas buenas prácticas son que los programas de ingeniería se tengan ese hilo o esa visión de perspectiva de género, que preparar para las actitudes y creencias de los profesores, trabajemos con los profesores, no solo con el, con el estudiante. Y cuando hablo del estudiante y de los profesores, tenemos que, cada vez estamos hablando más en Cátedra Matilda de la importancia de empezar con niveles o edades más pequeñas, edades más chicas, ¿no? Porque antes de que estos estereotipos se instalen. Bueno, también facilitar la trayectoria de mujeres en STEM, que es esto de conciliar la vida laboral y, y familiar. Y entonces, por ejemplo, pueden haber espacios de crianza, enseñanza, de cuidado. En mi facultad de ingeniería tenemos espacios o lo que llamamos jardines maternales, donde las docentes llevan, o las docentes y los docentes llevan a sus niños una vez que se les terminó la licencia por maternidad o paternidad, van a esos espacios y bueno, y también pueden ir y alimentarlos si necesitan. Las licencias familiares, tener en cuenta que somos personas y que todas tenemos profesión y que bueno, que hay necesidades y que no hay que parar la vida nada más que por tener una profesión. Y sobre todo, resaltar las buenas prácticas para fortalecer las evidencias que hablan de estas estadísticas y de desagregarlas por género, que tener información institucional desagregada por género, y esto parece fácil, pero no lo es. Nosotros del comité de investigación, tenemos una matriz y una metodología para relevar datos y tener un mapeo a nivel latinoamericano sobre las brechas de género. Y bueno, pero con tener el instrumento se encuentra con una pared cuando las instituciones dicen, no, esto no porque es privado, esto no porque no tengo segregado por género, y entonces pasan a ser estudios locales en la medida que se puede. Y bueno, ¿y qué entendemos por transversalizar el ODS en la educación en ingeniería? Es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. La transversalización de educación del ODS en la educación e ingeniería implica integrar la visión de género en todos los aspectos del currículo y la práctica educativa. Hasta acá ustedes vieron que en ningún momento yo hablé este, de protocolos de violencia extrema, que las facultades en general las tienen, pero no solo las de ingeniería, las tienen en general las otras especialidades, orientaciones, pero en nuestro caso, además, en ingeniería, tenemos que involucrarnos en esto, que nadie más que nosotros se va a involucrar porque somos los que conocemos el problema. Y entonces, los aspectos de currículo y la práctica educativa, cambiar e integrar esa visión no es fácil, no es una orden. Entonces, esa integración busca cuestionar los estereotipos, eliminar sesgos de género, fomentar un entorno inclusivo que atraiga y retenga a las mujeres en ingeniería. ¿Cómo nos organizamos? Bueno, como ingenieros hacemos una serie de listados de acciones, las ponemos en un diagrama de Gantt y entonces en este tiempo vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto otro, esto lo va a hacer este espacio, este otro espacio. Bueno, estas intervenciones culturales o socioculturales no son así. O sea, nosotros tenemos una estructura de ingenieril que más vale de tipo jerárquica. No estoy diciendo que el modelo de Gantt no sirva, pero tenemos que pensarlo en lo operativo. Y en lo operativo nos ilustra muy bien la forma de gestión de la Cátedra Matilda, la forma de gestión en algunos espacios que se han creado en algunas universidades, que nosotros llamamos que se han matildado,
y que es el modelo de organización rizomática. El modelo de organización rizomática es un modelo de organización no centralizado, no jerárquico y que permite fortalecer este tipo de acciones. ¿Qué es un rizoma? Bueno, algunos lo sabrán, pero un rizoma es, vieron que los árboles crecen para arriba, tienen una raíz. Bueno, este, un rizoma son ese otro tipo de plantas que tienen un tallo que va arrastrándose debajo de la tierra, que no lo vemos, pero que va creando raíces y que de ahí salen otros nuevos tallos y que nosotros nos damos cuenta de eso cuando nuestras hierbas las tiramos y siguen saliendo, saliendo y no se terminan nunca, y que a su vez la cortamos en una parte y después aparece en otro lugar. Y entonces el modelo rizomático que es de Deloy, de Guattari, no soy francesa, así que si alguien lo sabe decir mejor, gracias, eh, tiene fundamentos. Y los principios del modelo rizomático son conexión. Cualquier punto puede conectar con otro. Acá estamos diciendo, no hay alguien que se puede parar al frente de esto y decir, yo soy y es mi voz. Acá hay muchos puntos para conectarse. Esos puntos para conectarse es importante la heterogeneidad, que, por ejemplo, la gestión, los estudiantes, los no docentes, los docentes, los graduados, la comunidad, bueno, heterogéneo. Multiplicidad, que bueno, que no es una estructura que se formó y que somos los que estamos, sino que aumentamos esas dimensiones, nos conectamos con otros. Las rupturas, ¿qué significa? Que si en alguna parte alguna actividad o alguna acción se rompe, se corta, no se hace, el tallo no se muere. El tallo tiene posibilidades de seguir amaneciendo, digo yo, o arraizándose en otras partes. Y una cartografía, porque el modelo va armando como un mapa, construye un mapa. Los modelos son mapeando un territorio. Y entonces me animé a traer acá un esquema que a propósito figura como muy artesanal, luce como muy artesanal. Y luce artesanal porque una organización de modelo rizomático es una construcción permanente. Y entonces a nosotros nos permitiría que los indicadores de vocación, ingreso, permanencia y ejercicio profesional, que somos los que vemos, los que están arriba sobre la mesa, se son el resultado de las buenas prácticas, pero que esas buenas prácticas no las hizo uno porque mandó, sino que las circunstancias hicieron que los distintos nodos de una red intrainstitucional fuera eh, construyendo eso y diciendo, bueno, nosotros desde la oficina de vocaciones estamos viendo tales fenómenos y podemos proponer esto, y otro que forma profesores dice, bueno, nosotros tenemos en la escuela y podemos llevar estas prácticas, y que la gestión diga, bueno, es importante, podemos hacer un sistema de becas que apoye la permanencia o la incursión o comprometerse en estos trabajos, por ejemplo, de investigación científica tecnológica, y que esa mirada institucional tenga un respaldo que son las redes interinstitucionales. Las transnacionales, como es el caso de Cátedra Matilda, son sumamente ricas para sostener este sistema o modelo. ¿Cómo impacta esto? Bueno, por lo que va el discurso de hoy, que no es discurso sino charla, espero que se convierta en eso, eh, esperamos que sea en impacto, la mayor participación de mujeres en ingeniería, pero no solo eso, sino que los currículos sean más relevantes y equitativos, que el desarrollo de competencias transversales, que se pueda haber desarrollo de competencias transversales y de poder. Aprendí una palabra y soy como los chicos, la digo todos los días, a cada rato. La formación de ingenieros con conciencia social,
y la reducción de segregación de género en las carreras STEM. O sea que eso de que electromecánica no es para las chicas se pueda superar, por ejemplo. Y en definitiva, el impacto más grande es que podríamos tener más talento activo para el desarrollo tecnológico y transferencia, que es el que nos trajo hasta acá, ¿no? Como motivo principal. Entonces, en síntesis y cerrando, ¿qué estuvimos caminando, transitando? Que hay una urgencia para alcanzar el ODS de igualdad de género en ingeniería, que la igualdad de derechos y oportunidades y espacio para las mujeres en el ámbito académico profesional y el fomento de las vocaciones tiene que o tendría o podríamos recogerlo como una cuestión institucional, y que hay factores que intervienen en la brecha de género, pero que desde las instituciones y desde cada lugar que de nosotros tenemos oportunidades para actuar, y que ese hacer conjugado y armando, organizándonos, puede tener un impacto relevante en la educación en ingeniería, que nos permite mirar con una ilusión mejor a un futuro sostenible. Y ya sí o sí cerrando, en, en esta temática de educación e ingeniería en clave del ODS 5, hemos transitado desde desde el antes, no nos centramos solo en la Facultad de Ingeniería, sino en qué pasa antes, en esos factores, y en el inicio profesional, cuando uno ingresa, cuando es contratado, en la mitad de carrera, y qué es lo que pasa y las posibilidades de llegar a esas cuestiones jerárquicas. Entonces, como final, como todo tiene implicaciones y nos implican a hacer un fortalecimiento del conocimiento que tenemos sobre esto, de llevar la integración de la perspectiva de género en la educación, de involucrarnos en esto, en apoyar el fomento del liderazgo femenino, en colaborar y hacer como es esto, la invitación de la Cátedra Abierta Latinoamericana de Desarrollo Tecnológico y Transferencia. En este momento nos está hermanando con la Cátedra Abierta Latinoamericana Mujeres en Ingeniería, y entonces es un trabajo en red que nos va a fortalecer. Y por supuesto, pregar y llegar con las voces y documentos y toda forma a los desarrollos de políticas y programas públicos que puedan intervenir en esto. Y bueno, hasta aquí. Por supuesto que un profundo gracias a todos, y los links que había prometido, el link de Cátedra Matilda, para que puedan, ahí van a encontrar los libros, los 6 libros, también de los 6 libros de Matilda, y van a encontrar los libros de los simposio latinoamericano. Y el SILMI, invitarlos a ser parte del simposio de investigación e innovación latinoamericana Mujeres en Ingeniería, que el próximo se hace el miércoles 4 de diciembre dentro del marco del LEIR, que lo organiza la SEI y que muy gentilmente nos regala un día de sus 3 días, un día para hablar de esta temática y hablar y analizar y debatir sobre las investigaciones e iniciativas que se están haciendo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, porque hemos visto que nos están trayendo también sus voces. El contacto del Comité de Investigación de Cátedra Matilda, y por supuesto mi contacto personal, que queda a disposición de todos. Así que bueno, muchísimas gracias, y si estás de acuerdo, Fernando, dejo de compartir. Excelente, excelente, Silvia. Nuevamente agradecerte por tan increíble charla del día de hoy, que nos invita pues a que reformulemos qué es lo que estamos haciendo en ingeniería y cómo estamos reduciendo lo que son las brechas dentro de de nuestras facultades como tal. Y eso es algo muy importante que se debe de lograr
y reducir estos esquemas de violencia que estamos desarrollando desde ciertos ámbitos y ver cómo nosotros podemos ampliar las oportunidades que tanto necesitan todos los sectores dentro de la comunidad universitaria, dentro de nuestras facultades. Entonces, quisiera aperturar la oportunidad para que podamos recibir preguntas de parte de las personas que están dentro de la sesión y en función de ellas, pues leértelos a ti, Silvia, en este caso. Está habilitado lo que son, está el chat pues, que está habilitado para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen. Voy a leer un comentario de Patricia Reposi. Dice, muchas gracias, Silvia, por esta exposición tan clara y motivadora. Es un placer escucharte. Muchas gracias. Adriana Paez Pino dice que muchas gracias, Silvia. Excelente espacio. Gracias, Adriana. Super. No sé si hay alguien que desea desarrollar alguna pregunta acerca de la temática que desarrolló la doctora Silvia. Una pregunta para Silvia de Sandra Marchán Rubiano. ¿Cuál crees que es el principal mensaje de esta charla? Yo sabía que si Sandra Marchán preguntaba, iba a tener que asustarme. ¿Cuál es el principal mensaje de esta charla? Bueno, que a veces los números nos hablan, pero que cuando empezamos a leer los mensajes de cada una de las ingenieras de éxito, encontramos mucha riqueza que nos permiten acercarnos a la cuestión humana que está detrás de todo este fenómeno. Y que el mensaje es que no nos quedemos con los mensajes de las mujeres de éxito, sino que nos inquietemos o que tengamos la inquietud por conocer también los mensajes de aquellas que no llegan y de aquellas que se van. En la reunión que tuvimos ahora con el motivo del 23 de junio, Día de la Mujer en Ingeniería, que hubo acto en mi facultad, hablaron algunas ingenieras y muchas de ellas yo me di cuenta que su refugio fue el ámbito académico después de haber pasado por el ámbito profesional de distintos contextos industriales o distintos tipos de empresas. Entonces, el mensaje que yo creo que queda en esta charla es que hay muchísimo talento que no llega a la ingeniería, pero que si hablamos de sostenibilidad, te estamos desperdiciando muchísimo talento formado. Y entonces hay algo en el ámbito que hay que cambiarlo y que no es transformar a las mujeres, sino que es transformar la educación en ingeniería para todos, para hombres y para mujeres. Así que, como Sandra me hizo esa pregunta, yo le voy a devolver una pregunta, porque yo sé que Sandra es una persona que puede aportarnos también. ¿Qué cosas, yo le preguntaría, qué cosas de su experticia de estudios de violencia de género encontró aquí? Muchas gracias, Silvi. Estaba con el micrófono desactivado, pero bueno, antes de responderte, en verdad debo decirte que me emocionó muchísimo escuchar tu charla, Silvi, porque en verdad se los digo a todos y a todas las asistentes que recopila con mucho fundamento las prácticas, los saberes que se han venido acumulando en nuestro Comité de Investigaciones de Cátedra Matilda. Es decir, esta charla tiene un valor bastante importante frente a otras que escuchamos, que no está fundamentada solo en la necesidad de cumplir un objetivo, el objetivo 5, sino se fundamenta en evidencia sólida, en conocimiento sólido de todo lo que ha pasado y lo que hemos venido dialogando en los últimos 5 años en Latinoamérica. Entonces, esto yo lo aplaudo, en verdad me emociona mucho porque hiciste un barrido desde el diagnóstico, soportado en evidencias, caminos para su abordaje y finalmente incluso un modelo teórico. O sea, realmente lleva muchísimo, muchísimo nivel esta charla, Silvia, entonces me atrevo a decirlo. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta,
Hay otra cosa que también me parece importante que conversemos en estas discusiones y en otras además, es que entendamos que la problemática, como tú lo dijiste, tiene unos factores socioculturales y unas barreras que de hecho tú las mapeaste muy bien en diferentes entornos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito profesional, que están allí, imaginarios, mensajes que recibimos, discriminaciones, lo que tú llamabas violencias simbólicas están allí predominantemente y son una fuerte causante del fenómeno. Entonces, yo lo que creo es que, o sea, eso lo vi y lo vi porque quiero resaltarlo, porque es que muy poco nos hemos volcado a esa dimensión sociocultural de la existencia de violencias estructurales y simbólicas en los entornos de ingeniería, que son los causantes posibles de la brecha. Y digo posibles todavía porque aún nos falta todavía formalizar muchos más datos, precisamente, pero necesitamos que todas y todos se vinculen, ojalá desde la perspectiva del modelo rizomático, en esta discusión y en este abordaje. Entonces, esto es lo que yo resalto respecto de estos temas que no se han abordado mucho. Si miramos las cifras nos hablan de las brechas, las cifras a nivel latinoamericano nos dicen cuáles son, en dónde están, está muy bien, pero hay otras que no hemos abordado que tú las mencionaste y son las brechas al interior mismo de las ingenierías, ¿sí? Porque en general nos dan los datos globales y los datos globales incluso nos están diciendo que estamos en una brecha actual del 35%, perdón, en una participación del 35% de las mujeres en ámbitos de ingeniería y carreras STEM. Pero si abrimos la lupa y hacemos zoom sobre estas diferentes disciplinas que tú tocaste, algunas, por ejemplo, electromecánica en Argentina, aquí en Colombia nos pasa mucho con civil, con ingeniería mecánica, la situación es muchísimo más grave. Entonces, hacer este abordaje social, cultural, contextual es tremendamente necesario que lo hagamos para que nos salgamos de las intervenciones que solo propenden por las vocaciones, porque tú lo dijiste también. O sea, el asunto, si está bien que trabajemos por las vocaciones, por las habilidades científico-técnicas, pero si no derribamos estas barreras social, culturales y contextuales, seguimos en la curva tan lenta de poder cambiar esta problemática. Entonces, un abrazo, Silvia, gracias por esa grandísima exposición. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Muchas gracias, profesora Sandra. Tenemos también a Vero Carbón que desea desarrollar una pregunta. Está habilitado su micrófono. Vero Carbón, ¿tiene levantada su mano? ¿Quisiera hacer la consulta? Bien, en ese caso, Alexandra Zapata Ramírez dice, doña Silvia, gracias por su tiempo y compartir con nosotros. Quería consultar cuál sería, desde su punto de vista, el camino correcto para que los docentes puedan incentivar, motivar en nuestras clases y a nuestros estudiantes y crear cambios significativos en las brechas que definitivamente existen. Bueno, la cuestión de los docentes es fundamental, porque un docente tiene la capacidad del discurso y las cosas que hemos visto en casi todas eran cuestiones de discurso. O sea, no hubo acá nada de decir, el profesor me pegó, el profesor es malo, no. La cuestión son básicamente de discurso y de relaciones. ¿Y qué es lo que podríamos hacer desde mi punto de vista para incentivar a los docentes? No, que los docentes para incentivar nuestras clases, bueno, lo primero es incentivar al docente, que el docente se dé cuenta de qué es lo que está pasando en su aula, que estar una mujer sola en un aula muchas veces hace de silencio su estrategia de permanencia. O sea, hago como que no me ven, hago como que no estoy y me dedico a estudiar y lo técnico lo supero, pero todas las otras cuestiones no se aprenden en silencio. Entonces, el trabajo en equipo, enseñar a liderar equipos a las mujeres, no solo enseña a la mujer eso, sino que le enseña al compañero varón
que también puede ser liderado por su compañera mujer y que su compañera mujer no solo está para tomar notas. Y esto que parece, no sé, antiguo, superado, nosotros en la facultad comenté en un momento que hacíamos unas entrevistas o unas encuestas, mejor dicho, a los ingresantes estos últimos años. Y así como les decían, su gran discurso es, hay igualdad de género, no sé por qué hablan de esto, y que no las carreras no tienen género, y que cuando nos ponemos al interior a mirar, sí hay carreras, las carreras de alimentos van las mujeres, las carreras de química van las mujeres, las carreras de electromecánica, electricidad y electrónica son para los hombres, y entonces sí está eso de diferencia. Nos damos cuenta que la cuestión de roles de equipo todavía son muy estereotipados y hay que trabajarlos. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen? Habíamos puesto y si quieren hacer la prueba ustedes, habíamos puesto un ítem, una cuestión donde decíamos, en este trabajo de equipo hay 2 mujeres y dos varones. En este caso, es líder una mujer, debe distribuir estas tareas entre el equipo. Y en otro momento el líder era varón. Bueno, la diferencia de distribución de los trabajos que hacían los hombres eran totalmente estereotipados. Eran, a ver, donde hay que tomar nota, donde hay que hacer el informe, las mujeres, donde hay que intervenir, trabajar con la aparatología, los hombres. En cambio, las chicas lo que hacían, las chicas ahora lo pueden hacer, no sé, cuando yo era estudiante hace muchos años, las chicas lo que decían es, bueno, medir y trabajar con la aparatología, lo voy a hacer yo. Y el informe lo van a hacer ustedes, los varones. Entonces, como que no podían, había una cosa que confrontaba. Este tema de los roles lo llevé a una charla en la Universidad Tecnológica de Cartagena, en este último viaje, esta invitación que tuve, y fue motivo de discusión, por eso lo traigo. Las alumnas, había un grupo muy interesante de estudiantes que hacen mentoreo de otras alumnas y que eran estudiantes de los años superiores, de los grados superiores de ingeniería. Entonces, cuando hablamos de esto, hubo alguna que dijo, bueno, cuando haya que hacer trabajo en equipo, a mí me dan para hacer la parte del registro, de escribir, hacer de secretaria. Y entonces, bueno, estuvimos hablando y yo tuve, no sé si la buena o mala idea, de decir, bueno, los profesores podrían intervenir ahí para que los roles sean rotativos. Y había alguna autoridad de ese espacio que no le cayó bien lo que yo dije, porque dijo, bueno, en realidad los equipos los forman los alumnos y los roles los toman los alumnos. Y entonces yo con más énfasis dije que los profesores podían estar atentos a esos roles que se daban y que debían ser rotativos. No gustó mucho eso, pero me parece que no podemos dejar todo librado al azar y eso podría ser un punto donde podríamos intervenir. La cuestión de los roles y estar atento a qué es lo que pasa en las aulas. Super, en ese momento, dice Sandra, los y las docentes deben convertirse en agentes de cambio. Eso implica ser conscientes del problema y actuar voluntariamente por cambiarlo. Deberían ser explícitos e realizarse a los actos de discriminación, tener didácticas incluyentes y ser ejemplos de seguir por sus estudiantes. Nos está pidiendo Sandra Carbón el poder ingresar y creo que Libis está habilitado tu micrófono, Libis. Gracias por el aporte, Sandra. Ven que sobre esto hay mucho para decir y cada uno tiene distintas perspectivas para poder
tomar cada cuestión, ¿no? Mm, Lidis, te encuentras, pues, está habilitado tu micrófono. Ok, ¿Está Libis? Verónica. Sí, está por aquí Lidis, pero no sé por qué no habilita. Verónica puede participar, está habilitado su micrófono y su pantalla. ¿Mm? Ya lo corté, lo habilité, está habilitado. Apertura tu micrófono, Verónica, por favor. Ok. No, no tiene Puede activado ser el tu teléfono. pregunta puede ser tu pregunta por chat de tu reglamento, no sé qué pasa. Está habilitado el micrófono y creo que el micrófono de Liz también lo tengo habilitado. A ver. Libis dice que no puede escribir por chat. Está Pero tiene entrando otra vez. habilitado Está entrando otra vez. Adriana, ok, Adriana quiere decir algo. en ese momento. Ya habilité los micrófonos, no sé si pueden. Adriana, por favor. Espérate, Exacto, ¿escuchas? Ahí. sí, te Buenas escucho. tardes. Primero, Silvia, felicitarte. Me quedé con las habilidades de poder. Yo no sé, yo las he llamado humanas porque a mí las blandas no me gustan, pero es de empoderar, ay, de sentirnos un poco más porque me quedó esa reflexión, ¿no? Porque muchas veces esas competencias las tenemos y hoy con todos los temas tecnológicos, las mujeres tenemos mucho más ámbito frente a todas esas competencias, pero son del poder a qué, del poder a dominar, del poder cerrar la brecha, del poder que me quedó muy y me quedó sonando, precisamente dije, voy a ver si escribo del tema porque el poder de qué me gustó y quiero que me des como ese feedback porque me quedé pensando en qué poder. Y no sé si es una pregunta o si realmente es un entusiasmo para seguir trabajando fuerte esta línea, ¿no? Porque a mí nunca me gustó la palabra blandas y me parece que quedaban como las hermanitas menores y realmente son ahora, han tomado una dimensión muy grande como para poder empoderar y no solo a las mujeres. Nosotros nos centramos en las mujeres, pero creo que también que si nos dejan este campo, somos bastante más hábiles en esas actividades, en esas competencias, o las podemos desarrollar, pero con una mirada que se tiene que dar en la Facultad de Ingeniería desde qué es, por ejemplo, la comunicación. En muchos casos yo he visto que la comunicación se toma como cómo hacer un informe y la comunicación es mucho más amplio que eso. Pero Bien, Silvia, no tú sé las si. llamas de Ah, poder, ¿por qué? O sea, tú dices que oíste aquí en Colombia que las llamaron de poder, Sí, sí, pero yo te cuento el contexto, te cuento el sí, porque, contexto, porque, porque porque fíjate que yo hasta ahora oigo de poder, las he llamado humanas, las hemos visto en diferentes ámbitos y me quedó sonando mucho eso del poder, pero el poder para la mujer, el poder. de empoderamiento, Ay, se fue. porque en realidad, Eh, sí te escucho. o el poder de que hoy esas son las que vamos a tener frente a la tecnología, que puede ser algo diferente, pero no, me dejaste una Sí. reflexión grande, o sea, la Bueno, verdad. Muchas en realidad es lo que estamos haciendo, sembrando para ir aprendiendo entre todos, ¿no? Así como te llama la atención a vos en este momento, hace un mes me llamó la atención. Te cuento el contexto. Había visitado la Universidad Tecnológica de Bolívar y Sonia Contreras, que es la decana,
me presenta a un profesor con el cual hablé solo segundos y me dice, te presento a, no me acuerdo el nombre, creo que era Joaquín, y Joaquín me dice, ay, dice, a mí me interesaba mucho porque estábamos en un café y él escuchaba, ¿no? Dice, que ustedes estaban hablando de mujeres en ingeniería. Dice, yo trabajo con mujeres en ingeniería para prepararlas en proyectos para la NASA. Y en especial le trabajo en esos proyectos las competencias de poder. Y yo dije, aquellas más competencias de, le digo, yo conozco competencias blandas. Bueno, esas justamente competencias de poder. Y yo me voy a volver a conectar porque quiero sacarle jugo a eso, porque creo que es la gran diferencia. Súper, creo que Verónica desea comunicarse con nosotros desde hace un buen tiempo, pero no sé si Muy bien. estás ahí ya con tu Ahora micrófono sí, habilitado. Súper. Gracias, Sí, Verónica. a ver, Disculpa. Verónica. ahora sí. Disculpen, no tengo ni habilitado el chat, no sé qué pasaba y me conecté y me desconecté varias veces, perdón. Silvia, mil gracias al principio, o sea, toda la primera parte fue un cachetazo de agua fría para mí, recordar todo lo que he pasado como estudiante y como ingeniera. Primero decirte eso, gracias por tu exposición, perdón si me emociono. Gracias Y a vos. pensaba que igualmente el sistema es muy perverso, lo sigue siendo para mí, porque yo soy ingeniera forestal y la carrera, los ingenieros más, o sea, la carrera tiene 50 años en la Argentina, y sin embargo, al ser una disciplina que no es tan como electromecánica, si se quiere, sí tiene algunas habilidades que tenés que tener que otras ingenierías tal vez no la necesiten tanto. Y sin embargo, ya estamos atrás las mujeres porque los primeros graduados sí han sido varones y el sistema académico, científico y profesional sigue privilegiando a esos hombres que tienen más trayectoria por años, no por habilidades. No se valora todavía el rol de la mujer en la ingeniería forestal, pese a que hay mujeres extraordinarias en lugares haciendo cosas maravillosas. Y, y me preguntaba por qué yo encontré espacios donde sí fui muy valorada por mi trabajo, pero que son de interdisciplinariedad, no en el rubro donde aparecen ingenieros. Me preguntaba si eso tenía que ver, ¿no? Si es propio de las ingenierías y que otras disciplinas no prestan a esta brecha tan gigantesca como son las ingenierías, así sean ingeniería agronómica, forestal y otro tipo de que merecen, digamos, otro tipo de habilidades. Cuando empezaron a demandar profesionales con habilidades múltiples, ahí sí encontrábamos nuestros espacios. Pero yo siento de alguna manera que esa capacidad que tenemos las mujeres ingenieras del multitasking nos ha favorecido y no es bueno en salud, porque sabemos que no es bueno, presenta un desgaste abismal en la salud y el bienestar, y entonces sigo sintiendo que hay una brecha agudizada por estos temas, ¿no? Que no están tan estudiados y que tienen más que ver con la salud mental, pero que me parece que agravan la situación y que está buenísimo que se hayan hecho estudios que se sigan haciendo mediante indicadores, pero que estamos súper atrás todavía y eso un poco me desalienta, ¿no? Y bueno, y me pregunto siempre, ¿por qué me cuesta más que al resto? Eso yo lo sigo sintiendo. Bueno, porque no puedo decir por qué, porque me parece que es todas estas razones que estuvieron hoy atravesando la charla. Nos motiva mucho lo que vos nos estás contando, porque, porque pasa continuamente. Y creo que estas habilidades de poder
que traía acá Adriana, todavía no son súper valoradas o valoradas en su medida, en su debida medida, y que en los espacios siempre conseguimos algún espacio, pero no en el espacio que nosotros nos ilusionó ocupar cuando estudiamos la carrera. No sé lo que es la ingeniería forestal, pero se me ocurre que el campo forestal a vos te interesa, ya sea desde lo técnico o desde las incursiones en los campos, ¿no? Como algunas nos gustaría estar dentro de las industrias. Y llamativamente, muchas veces el refugio nuestro está en la academia y somos muy capaces y reconocidas, no siempre, pero bueno, a veces, como que podemos ser formadoras de otros ingenieros que luego nos van a discriminar para decirnos que no somos capaces de estar en la función. Así que bueno, es algo, yo creo, bastante perverso y que tendremos que primero ponerlo sobre la mesa. Algunas personas que están acá acompañándonos lo habrán escuchado, experimentado muchas veces, pero quizás algunas lo están escuchando por primera vez y dándose cuenta que esa emoción que vos nos trajiste, algunas las transitamos así, pudiendo expresarlas, y otras mordiéndonos el labio, la lengua y el corazón en muchos casos. Entonces, la brecha de género tiene sus razones de ser. La Cátedra Matilda lleva una bandera que me parece que es muy, muy visionaria y que se debe fortalecer cada vez más. Y que lo que estamos haciendo es básicamente una mentoría entre pares, aprendiendo unos de otras como para poder encontrar esos lugares. Y bueno, y motivó esta charla que el desarrollo tecnológico, la transferencia y lo que se habla ahora de la innovación abierta y la ciencia abierta. Y bueno, sí, abierta, pero ¿para quién? ¿Quiénes las hacen? ¿Quiénes están? Están las voces de las mujeres, están los talentos de las mujeres. Y si estamos hablando de sostenibilidad, creo que se están desperdiciando muchísimos recursos. Así que gracias, Vero, y trabajemos juntas. Súper. Sandra Marchán tiene una última participación. Gracias. Gracias, gracias. Y perdóname, Fernando, que voy a tomarme unos minutos, pero realmente son importantes. Primero levanté la mano para quizás no dar respuesta a la pregunta de Adriana, más bien poner otros elementos sobre la mesa para una posible respuesta, ya no sea hoy, sino posterior. Pero luego escuché a Vero y quiero hablarle primero a Vero. Vero, mira, esa emoción que tú mostraste, yo estoy segura que muchas acá estamos temblando al escucharte. Porque eso que tú sentiste, sentís ahora, es algo que por la que muchos hemos pasado. Jamás, jamás permitas que nadie te diga que no tienes algo o que no puedes algo. Porque el problema no eres tú, no fuimos nosotras las que lo vivimos porque ya pasamos por ese tiempo en el que estás pasando. Hay un problema estructural en la ingeniería. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es que la ingeniería culturalmente ha estado tan centrada en algo tan limitado como las actividades y las habilidades científico-técnicas, que todo lo que se sale de allí es minimizado, ¿cierto? ¿Y cuál es el inconveniente? Que tenemos otro problema cultural, y es que sí, la ingeniería está transitada y es una réplica de la cultura patriarcal que vivimos en nuestra Latinoamérica, sobre todo ciertas ingenierías. Entonces, lo primero que quiero decirte, Vero, tú no tienes ningún problema y no permitas que nadie lo insinúe, lo diga o te diga qué es lo que tienes que ser o hacer en la ingeniería. Tú puedes y eres lo que quieres ser. Nadie te lo va a decir y mucho menos el sistema. Lo segundo, y espero que lo puedas descubrir de manera experiencial, es darnos cuenta, mira, yo por este hallazgo pasé hace recientemente, hace 5 años, y luego en 2021 ingresé a la cátedra. Y cuando uno se da cuenta que el problema no es uno, que el problema es todo un sistema, es toda una estructura cultural y social, nos sacudimos de todo esto y nos abrazamos y nos empoderamos. Entonces, te digo, Vero, sacúdete todo lo que te hayan dicho que eres y lo que no eres, sacúdete. No eres tú, mira,
Muchas, te invitamos a leer los libros que mencionó Silvi. Muchas hemos pasado por este proceso. Entonces, cuando muchas hemos pasado por esto, no es un problema de nosotras. Bueno, y ahí pasó lo que quería enredarle la cabeza a Adri y un poquito a Silvia, justamente, como ella sabe, mi investigación doctoral trató ese tema precisamente, incluso en mi artículo de resultados de investigación, discuto y critico el uso del término habilidades blandas. ¿Por qué? Porque culturalmente en ingeniería lo blando está asociado a la debilidad y las que llamamos las hard skills, a la fortaleza, a la fuerza. Y culturalmente en las mentes de nuestros profesionales en ingeniería está instalado que lo hard está asociado a lo masculino y lo soft, lo suave, lo blando, a lo femenino. Y culturalmente también se está pensando en ingeniería que lo hard está por encima de lo soft, que lo masculino está por encima de lo femenino. Y allí es donde nosotras hemos sido víctimas. Entonces, nuevamente, y te lo digo, Vero, porque recién terminé mi investigación doctoral y encontré estas asociaciones culturales en ingeniería. Entonces, nuevamente, cuando nos dicen, vos quédate registrando, no. Quédate anotando, no. No, esto es cultural y tenemos que ir en contra de ello. Entonces, nada, a Adri le digo que Silvia me añade un poquito más de complejidad porque hablar de habilidades de poder, yo lo coloco como habilidades socioemocionales, pero entiendo que ese poder está precisamente en voltear ese imaginario de lo inferior y lo superior, voltearlo y no solo volvernos más fuertes, sino además empoderarnos para poder lograr el nivel de participación y de reconocimiento que nosotras merecemos solo por ser las mujeres que somos. Gracias, Sandra. La verdad que gracias todas. Ibero, no te reniegues de la ingeniería. Cambiemos los contextos. Bien, súper. Yo amo mi Agradecerles. profesión, amo lo que hago. Gracias, Sandra, gracias, Silvia, por las palabras. Amo lo que hago. Por eso me apena tanto el choque todo el tiempo contra las barreras. Vamos a avanzar. Linda sonrisa tenés. Pero muchas personas hemos sufrido eso. Y no solo de los hombres, sino de las mismas mujeres. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es seguir adelante. Es lo único. La fuerza se la da a uno y nadie más. Así que adelante y tienes una cátedra que te acobija, grandes amigas que hemos hecho aquí y grandes personas que puedes encontrar. Así que no tienes más. Ibero, te cuento, Súper. Adri y Silvia de hecho han sido mis mentoras. O sea, fue por conversar con Adri que terminé en esto y Silvia me está mentoreando. O sea, créeme, te estoy diciendo en serio, aquí te abrazamos. Sí, no, solamente agradecer realmente que la conferencia ha sido un total éxito. Acompañar pues el proceso desde la Cátedra Abierta Latinoamericana de Desarrollo, Tecnología y Transferencia, pues sea un lugar donde podamos incluirnos todos y poder trabajar de manera en conjunta en el proceso de desarrollo, pues estamos completamente invitados a poder transformar eso. Y qué más, pues, con los 5 años que tiene la Cátedra Matilda, es algo muy importante y éxito. Yo creo que nadie debería de sufrir y eso es lo más importante. La ingeniería es un amplio campo de poder trabajar. Yo tengo mi esposa también, que sufre también todos los días de manera civil y tiene que luchar mucho. Y tratamos de poder llevarla de la mano para poder lograr que ella pueda lograr todos sus sueños y los va logrando de a poco. Así que, Vero, mucho ánimo y ánimo a cada uno de ustedes que está dentro de la propia facultad que están, donde en su propio terreno y hay que luchar para poder lograr tener un mundo más equitativo para todos nosotros. Y eso es lo que importa y poder trabajar. Agradecerle a la doctora Silvia, agradecerles a cada uno de los miembros de la Cátedra Matilda para poder estar aquí y agradecer también al Consejo de Decanos de Centroamérica que hicieron posible esta charla, esta conferencia de la doctora Silvia García Cajén, a la CSEI como tal, dado que estamos acobijados
de esta gran organización, y los invitamos a que puedan estar en la siguiente charla, en la siguiente conferencia, la siguiente semana, y que puedan también acompañar a todas las actividades que desarrolla la Cátedra Matilde en su contexto, y también a la Cátedra Abierta de T2, que es la Cátedra de Desarrollo Tecnológico y Transferencia de la CSEI. La conferencia de la doctora Silvia va a estar subida en el canal de la cátedra, y también facilitaríamos la grabación para que la Cátedra Matilde también la pueda tener con ustedes. Entonces, nuevamente agradecerles, y pues por cuestiones de tiempo daríamos por terminada la cátedra, esta conferencia el día de hoy. Muchas gracias a todos, y vamos a la grabación. Gracias. Muchas gracias.